¿Qué tal? Dios les bendiga. Soy el hermano Miguel Tinoco y en esta tarde queremos estudiar con ustedes acerca de un tema muy importante que es ¿qué pasa después de la muerte? Queremos empezar hablando aquí de la gracia. La gracia es en el lugar donde estamos ahorita en nuestras vidas, donde todavía hay tiempo de aclarar nuestras cosas con Dios, donde todavía hay tiempo de hacer su voluntad. Entonces, antes de mencionar esas escrituras acerca de la gracia, acerca de nuestro tiempo, nomás quiero decirte que hay muchas diferentes doctrinas acerca de este tema, o mejor dicho, muchas diferentes enseñanzas, pero lo que queremos o lo que es nuestra carga es saber si es realmente bíblico o no. Yo personalmente crecí en una familia católica. Yo desde chiquito estaba con los católicos y siempre para mí fue algo muy extraño, algo que me hacía una pregunta de que si realmente era así, porque cuando muere un familiar o un conocido, ustedes saben que se hacen los novenarios, que se hacen las misas, que se hacen las indulgencias. Y yo veía cómo estaba mi familia preocupada y gastando dinero y gastando su tiempo, y yo decía, pero ¿a poco sí pueden hacer algo? Porque como que alguien que vivió su vida tan mal tiene la misma oportunidad de alguien que se esforzó en su vida en el lugar aquí de la gracia. Entonces ahorita es lo que queremos estudiar con ustedes. También hay otros grupos como los sabatistas, los adventistas, los testigos de Jehová. Ellos enseñan que nuestras almas o nuestros cuerpos, o después de la muerte, mejor dicho, de los injustos, ahí queda, que ya no hay más, que ese es el castigo. Entonces, también podemos mencionar a los mormones. Ellos piensan que un mormón justo que muere puede ir y puede predicar en el infierno a las personas que están ahí, y del infierno ellos puedan ir a la vida eterna, al cielo. Entonces, vamos a leer una escritura en Eclesiastés 3:21. También si gustas puedes, me voy nada más a referir, si gustas puedes investigar también en 1 Tesalonicenses 5, versículo 23. Ahorita vamos a leer Eclesiastés 3, versículo 21. Aquí nos muestra muy claramente que después de la muerte algo pasa. Dice, ¿quién sabe que el espíritu del hombre sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Entonces es una escritura sumamente importante por el hecho de que dice, el espíritu del hombre sube arriba. Entonces no queda todo bajo la tierra. Entonces ahorita te estaba mencionando de la gracia. Aquí en Éxodo 32 Jehová le está diciendo a Moisés, el que pecare contra mí, yo lo borraré de mi libro. En Juan 10:9, ahí dice Jesús, yo soy la puerta, el que por mí entrare será libre. Entonces, aquí vemos que todavía hay tiempo de arreglar las cosas con Dios. Después queremos juntar todo lo que hemos dicho y no quiero continuar sin antes decirte que la palabra infierno tiene diferentes significados. Te voy a dar un ejemplo, es como la palabra ángel. La palabra ángel a veces se refiere a un ángel celestial, a un ángel angelical, pero muchas veces se refiere a un hombre, se refiere a una persona, a un mensajero, a una persona que da el mensaje. Entonces también tenemos la palabra cielo. Tenemos 3 cielos. No siempre que dice cielo, habla del cielo del que tú puedes ver. A veces habla del tercer cielo, que es el paraíso, habla del segundo cielo, que es cuando una persona es salva. Entonces nada más era para darte un ejemplo. Los 3 significados de la palabra infierno en griego es Gehenna, Tártaro y Hades, que lo queremos ver mientras continuamos con el estudio. Entonces aquí les hablaba que es el tiempo de la gracia. Pero ahora sí, vamos a entrar en el tema que queremos hablar. ¿Qué pasa después de la muerte? Entonces, una escritura muy importante para eso, y no quiero continuar sin leerla, es en Hebreos 9, versículo 27. Hebreos 9:27 dice,
y de la manera que está establecido a los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, la Biblia siempre nos habla de dos cosas. Nos habla del cielo, nos habla del infierno. Nos habla del camino ancho, nos habla del camino angosto. Nos habla de pecadores, nos habla de santos. Nos habla de justos, nos habla de injustos. Entonces la Biblia siempre es muy clara que está separando. Entonces ahorita estamos viendo la muerte. Aquí nos deja Jesús una revelación o un acontecimiento que podemos ver muy claramente. Y es muy importante para este tema, que es en Lucas 16. Lucas 16, aquí la historia del hombre rico y de Lázaro. Nomás quiero leer unos versículos, creo que son muy importantes. Aquí sabemos cómo va la historia. Lázaro, que era un mendigo, el hombre rico. Entonces, dice el versículo 22, Lucas 16, 22 dice: y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Entonces, aquí vamos a ir a lo siguiente. Y en el infierno alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. Entonces, aquí es muy clara la escritura. Dice: en el infierno alzó sus ojos el hombre rico y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. Dice: entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque soy atormentado en esta llama. Y Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también sus males. Mas ahora este es consolado y tú atormentado. Queríamos llegar aquí al versículo 26, dice: y además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. Entonces aquí dice muchas veces que una imagen dice más que 1000 palabras. Entonces aquí es muy importante esto, como dice que una cima está en medio de nosotros. Entonces Lázaro está en esta parte y el hombre rico está en esta parte. Aquí lo muy importante es la palabra Hades. Ahorita la palabra infierno se está refiriendo al Hades. Entonces tiene mucho que ver las traducciones, y me comentaban unos hermanos que en alemán lo explica muy bien y me gustó mucho y por eso lo anoté aquí. No creo que lo alcancen a leer, pero dice: el Hades es morada de los muertos. Entonces aquí muy importante, el Hades es todo esto donde moran los muertos, donde moran sus almas, ya no con cuerpos, sus almas. Entonces está el Hades completo, pero dicen en Lucas 16, aquí es muy interesante esto. A mí me gusta este tema porque dice: pero en medio hay una gran cima. Y le dice a Abraham, dice: de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Entonces aquí vemos cómo esta parte se refiere al paraíso. Vamos a comprobarlo. Por ejemplo, en Lucas 23, 43, Jesús le dice al malhechor, el malhechor le dice a Jesús: ten misericordia de mí, acuérdate de mí. Y entonces Jesús le dice que tú vas a estar conmigo en el paraíso. Entonces vamos a leer en Hechos 2:27. Es una escritura muy buena. Dice: porque no dejarás mi alma en el infierno. Entonces aquí en el infierno es muy diferente si se va a referir al Gehenna, al Tártaro, al Hades. Pero ahorita la palabra infierno está refiriéndose así aquí al Hades, que es todo esto, pero está en la parte del paraíso, donde le dice al malhechor Jesús que tú estarás conmigo en el paraíso. Entonces para
les decía de la parte del tercer cielo. Bueno, primero vamos a ir a 2 de Pedro 2:4, nada más para comprobar muy claramente esas dos partes del Hades. Ahorita estábamos hablando de el paraíso y ahorita vamos a hablar de 2 de Pedro 2:4. Dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad, a ser reservados para el juicio. Entonces aquí es un lugar, por eso me gustó como decía en alemán, dice morada de los muertos, donde están reservados para el día del juicio. Entonces ahí dice del infierno, ahí se están refiriendo al Tártaro. Entonces, en 2 de Corintios 12, del 1 al 4, el versículo 2 dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo. Entonces fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y luego dice: y conozco a tal hombre, del mismo que está hablando, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que al hombre no le es lícito expresar. Entonces aquí, como les decía, la palabra infierno tiene diferentes significados. El cielo, no siempre que habla de cielo se refiere solo a un cielo, se refiere a puede referirse a cualquiera de los 3 cielos. Y aquí, en 2 de Corintios, está hablando acerca del tercer cielo. Entonces, con todo eso que les he dicho, vamos a hacer otro video donde vamos a juntar todo eso y luego vamos a ir poquito más allá para ver qué pasa realmente con nuestras almas. Muchísimas gracias por su tiempo, que Dios les bendiga y por favor escuchen la parte 2 de este video. Gracias.